¿Están listos para alabar al Señor esta mañana? Él es bueno con nosotros, para siempre su misericordia. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día. Queremos alabar tu nombre. Recibe la adoración en el nombre de Cristo. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Dígalo fuerte. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre, levante sus manos y dígalo. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Sí, Señor. Cuán
estableció. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te cantamos, Señor Jesús. Hoy venimos ante tu altar, Señor, a rendir nuestro corazón. Nuestro anhelo es cumplir tu voluntad sin reservas, Señor. Nos entregamos a ti para darte adoración. Dios eterno, majestuoso, toda autoridad te es dada sobre el cielo y en la tierra. La creación levantará tu nombre, oh Dios. La gloria es para ti. Sí, Señor. Hoy venimos ante tu altar, Señor, a rendir nuestro corazón. Nuestro anhelo es cumplir tu voluntad sin reservas, Señor. Sí, Señor, nos entregamos a ti para darte adoración. Dígalo fuerte. Dios eterno, majestuoso, toda autoridad es dada sobre el cielo y en la tierra. La creación levantará tu nombre, oh Dios. La gloria es para Dios eterno, majestuoso, toda autoridad te es dada sobre el cielo y en la tierra. La creación levantará tu nombre, oh Dios. La gloria es para ti. Tú eres mi Señor, mi consolador, mi refugio en tiempos de aflicción. Libre soy en ti, solo por tu amor. El pasado atrás quedó. Dios eterno, majestuoso, dígalo. Autoridad está sobre el cielo Y en la tierra, la creación levantará tu nombre, oh Dios. La gloria es para Dios eterno, majestuoso, toda autoridad te es dada sobre el cielo y en la tierra. La creación levantará tu nombre, oh Dios. La gloria es para ti. Toda la gloria para nuestro Rey Salvador Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos.
Bien, vamos a continuar, hermanos, con la serie Piedras Vivas. La semana pasada nuestro hermano Pastor Freddy predicó acerca de que somos linaje escogido. Amén. Hoy vamos a predicar, hermanos, acerca de real sacerdocio. Quiero preguntarle, en nuestro contexto latino, religioso, la mayoría venimos del catolicismo, ¿qué viene a su mente cuando pronunciamos la palabra sacerdote? Un cura. Sí, así es. Tenemos la idea, hermanos, y la concepción de lo que es un sacerdote un poco distorsionada. Sí, aunque ya somos convertidos al cristianismo, a veces escuchamos la palabra o el concepto de sacerdocio o sacerdote y luego nos vamos con los curas, ¿verdad? Pero realmente la palabra de Dios nos enseña que cada cristiano, cada cristiana es un sacerdote del Señor. Así es que necesitamos cambiar esa concepción, hermanos. La palabra de Dios nos enseña claramente en el texto que estamos utilizando que cada uno de los que han recibido a Cristo y que están unidos a Él es constituido un sacerdote, sea hombre o sea mujer. Un real sacerdocio es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor y le dan un fuerte aplauso de alabanza? Quiero que notemos la gran bendición que tenemos en Cristo, hermanos. Un médico cristiano es un sacerdote de Dios, pero también una persona que barre en las fábricas, siendo cristiano, es un sacerdote. La mamá que atiende a los hijos en casa, siendo cristiana, es un sacerdote. Así como los grandes empresarios que tienen mucho dinero, que son ricos, así los pobres, cuando son cristianos, son sacerdotes. No importa, hermanos, si eres hombre o mujer, si eres rico o pobre, si eres trabajador, si eres profesionista, no importa si estás feo o estás guapo. Si estás en Cristo y estás unido a Él, eres un sacerdote. Amén. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros somos piedras vivas y tenemos una función. Estamos para edificar la casa de Dios, el templo espiritual de Dios. E inclusive cada piedra viva, hermanos, es un templo del Espíritu Santo. Amén. Pero somos piedras vivas para realizar precisamente esa función maravillosa, no para estar por allí nada más a un lado del edificio, sin tener que ver con la construcción que Dios está realizando. El versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y aquí entramos, hermanos. Cada cristiano verdadero, hermanos, tiene la dicha, el honor de ser considerado por Dios su sacerdote. Cada uno de nosotros en unión con Cristo es considerado por Dios como un sacerdote. ¿Recuerdan el sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento? Desde antes, hermanos, el ministerio del sacerdocio está en escena en toda la historia bíblica y en toda la historia de la humanidad. Pero no vamos a disertar desde que Dios creó al hombre, porque desde ahí comienza también
el asunto del sacerdocio, sino que nos vamos a enfocar, por lo que conviene, hermanos, en el sacerdocio levítico. Vamos a hablar hoy de su origen, de su propósito y de la importancia que tiene hermanos, para la iglesia y para este mundo perdido. Quiero invitarlos a que vayan conmigo a Éxodo, el capítulo 28, versículo 3 y 4. Vamos a trasladarnos hasta el Antiguo Testamento con la idea de buscar el origen, ¿verdad? O parte de ello. Quiero decirles que Dios escoge, hermanos, a sus sacerdotes. Somos un pueblo escogido. ¿Cuántos dicen amén? Seleccionado por Dios para que seamos sus sacerdotes. Dice el versículo 3: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para que sea mi sacerdote, y junto con Aarón todos sus hijos y toda su descendencia. Versículo 4 dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes, dice el Señor. Entonces encontramos que Dios escoge a sus sacerdotes, y de las 12 tribus de Israel, hermanos, escoge la tribu de Leví, para que de allí, hermanos, salgan los sacerdotes que iban a ministrar las cosas del pueblo ante el Señor. Amén. Porque cada sacerdote está constituido para ser intermediario entre el pueblo y Dios. Cada sacerdote está a favor, en el Antiguo Testamento, a favor del pueblo ante Dios. Cosa diferente con los profetas. Los profetas eran representantes de Dios para con el pueblo, ¿sí? Eran totalmente diferentes. Los sacerdotes eran representantes del pueblo para con Dios. Pero lo interesante es que Dios escoge a sus sacerdotes, hermanos. Y no solo los escoge, sino que, hermanos, hay un proceso en el cual Dios va acomodando todas las cosas para que ellos puedan presentarse inmaculados ante el Señor y realizar sus funciones. Vayamos al capítulo 29 de Éxodo. Por favor, hermanos. Había todo un proceso, hermanos. Cuando Dios llama a sus sacerdotes, cuando Dios llama a Aarón, a los hijos de Aarón, quiero hablar de este proceso, hermanos, porque hay una analogía con el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico, con el sacerdocio cristiano. Y va a ser algo sumamente maravilloso poder hacer esa analogía, porque en esto que voy a decir hay mucha bendición para nosotros y mucha gloria. En Levítico capítulo 8, versículo 6, hermanos, encontramos que Dios le dio ordenanza a Moisés para que primero lavara, noten, le diera un baño a Aarón y a sus hijos. Y esto nos habla de purificación. Dios purifica a sus sacerdotes. En Levítico 8 encontramos que es a través del agua. Con nosotros los cristianos es a través del bautismo. Hay agua en el bautismo, ¿verdad? Somos purificados, somos limpiados. En el Antiguo Testamento se efectuó con el agua. En el Nuevo Testamento, para usted y para mí,
es por medio del bautismo, es por medio de la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios, dijo el Señor, por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15. Y esto es maravilloso. Nosotros somos lavados de manera muy diferente. No solo con agua, sino con la palabra de Dios. Si es que qué maravilloso, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro dijo a aquella gran multitud, cuando la multitud se arrepintió y quiso unirse al Salvador, ¿qué debemos hacer, Pedro? Pedro le respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así es que, amados hermanos, desde el Antiguo Testamento Dios está dando a conocer lo que iba a hacer en el pacto segundo, por así decirlo, o en el nuevo pacto que iba a establecer en el futuro. En el capítulo 29 de Éxodo, espero que no los confunda porque vamos a estar utilizando Levítico y Éxodo. El capítulo 29, versículo 21, nos habla de la sangre, hermanos. También como un elemento para purificar a sus sacerdotes. Éxodo 29, el versículo 21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y estos serán santificados, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Hablamos de la sangre, hermanos. Dios purificó a Aarón y a sus descendientes, a los sacerdotes, con agua, pero también con la sangre de la expiación. Amén. Y era todo un rito, hermanos. No vamos a entrar en detalle. Pero hablando de este pasaje que acabamos de leer, hermanos, llevaban un carnero. Aarón puso o ponía sus manos sobre la cabeza del carnero, sus hijos también, para pasarle las culpas al animal. Y entonces el animal era sacrificado. Y entonces Aarón y los sacerdotes podían servir al Señor y realizar su función. La sangre, el agua, servían para purificar. Y así lo hizo Dios con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora con nosotros, ¿cómo ha hecho eso, hermanos? Qué maravilloso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice que somos lavados con la sangre, no de un animal. Amén. Somos lavados de nuestros pecados, hermanos, no por un animal inocente, por un carnero, sino con la sangre preciosa de nuestro Redentor. Denle un aplauso de alabanza. Qué maravilloso pensar en eso, hermanos. Dios nos ha lavado nuestros pecados, nos ha purificado a través del bautismo. ¿Cuántos ya han sido bautizados? Bueno, ya están limpios. ¿Cuántos han recibido la palabra de Dios? Ya están limpios, hermano. ¿Cuántos han sido lavados ya con la sangre de Cristo? Amén. Ya están limpios. Seguimos pecando cada día, ¿verdad? Nadie puede decir que no. Pero ya estamos limpios. Lo que hace el Señor es nada más lavarnos aquella manchita que tenemos, ¿verdad? Porque si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos limpios siempre si confesamos nuestros pecados. Entonces el Señor ha purificado en el Antiguo Testamento a sus sacerdotes de una manera, y en el nuevo pacto, hermanos, Dios ha purificado a sus hijos y a sus hijas, a sus sacerdotes, de una manera
manera excepcional, maravillosa, y ha sido a través de la sangre del Cordero Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no solo eran purificados, sino que también había una vestidura impresionante. Hablando del sumo sacerdote, hermanos, la vestimenta que tenía era algo sumamente admirable. En Éxodo capítulo 28, versículo 41 podemos encontrar, noten ahí, hermanos, dice: y con ellos vestirás a Aarón y a tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, y serán santificados para que sean mis sacerdotes. Y comienza a hablar acerca de una lista, hermanos. Primero comienza con un, ¿cómo dice ahí? Un calzoncillo de lino blanco, de lino fino. Un calzoncillo era como un short largo, ¿sí? Para cubrir la desnudez de los sacerdotes. Después de ello, hermanos, eran vestidos con una túnica toda cerrada, como la que usaba Jesús. Y sobre la túnica había el pectoral, era otra túnica, ¿sí? Pero muy diferente, ¿sí? Llevaba el cinto, ¿sí? Llevaba el famoso Turim y Tumim, llevaba unas piedras de ónice, y todo eso formaba parte de la vestidura. Y aquí hay algo interesante, hermanos, porque el lino fino, hermanos, era especial, y la vestimenta del sacerdote en su mayoría estaba hecha con lino fino. Ahora, trasladándonos a nosotros, los cristianos, en nuestro tiempo, hermanos, Dios nos viste de una manera impresionante. ¿Cómo nos viste el Señor? Dios nos viste a través de el nuevo hombre que fue creado según la justicia de Dios. Dios nos viste con su justicia. Amén. Todos aquellos que han sido justificados mediante el sacrificio de Cristo y por la fe en Él, somos revestidos de la justicia que Cristo consiguió en la cruz. ¡Qué maravilloso! El lino fino, hermanos, dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 en adelante, que representan las buenas obras de nosotros los cristianos, las oraciones nuestras, el lino fino. En Efesios capítulo 5, versículo 27, Jesucristo nos ha santificado, amén, y nos ha puesto sin mancha. Habla de limpieza, hermano, y el lino fino está allí presente. En Apocalipsis 3, versículo 4, cuando está hablando a las iglesias, dice: el que permaneciere hasta el fin será vestido de vestiduras blancas. El lino fino es muy representativo, amén. Dios vistió a sus sacerdotes con lino fino y con otras cosas que acabo de mencionar. Y Dios viste a sus sacerdotes en el Nuevo Testamento, hermanos, con el Espíritu Santo, la justicia y todo lo que Cristo consiguió en la cruz. ¡Qué maravilloso! Porque Dios escoge a sus sacerdotes, pero Dios los viste también, los capacita. Así como en el Antiguo Testamento, así en el Nuevo Testamento. Dios te ha escogido a ti, hermano, hermana, para que seas su sacerdote. Y Dios te ha vestido, te ha limpiado, te ha purificado para que realices tu función. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Había también que ungir a los sacerdotes. Levítico 8, versículo 10 al 12 nos habla de que Dios le dio a Moisés la instrucción: vas a tomar el aceite de la unción y lo vas a derramar sobre Aarón
y sobre sus hijos para que sean mis sacerdotes. El aceite. El Salmo 133 habla de Aarón precisamente y presenta esta figura, esta imagen. Es como el rocío de Hermón, como ¿cómo dice el Salmo? Que desciende sobre la barba de Aarón, hablando del aceite. Y desciende sobre las vestiduras. Amén. Entonces Moisés, hermano, recibió esa orden del Señor y derramó el aceite en Aarón y en sus hijos para ungirlos. El aceite, hermanos, se usaba en el Antiguo Testamento para ungir a reyes, a profetas, en este caso, sacerdotes. Ahora nosotros, hermanos, ¿cómo es que Dios nos unge? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Y entonces cada cristiano, cada cristiana, se les ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues, es el agente que nos unge. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Bueno, ya están ungidos por Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos habla de que seremos o serán sellados con el Espíritu Santo cuando crean al Evangelio. Amén. Entonces, amados hermanos, en el Antiguo Testamento Dios hizo una obra maravillosa para llamar a sus sacerdotes, para alistarlos y realizaran su función. Y así en el nuevo pacto, hermano, Dios ha hecho también esas maravillas con nosotros. ¿Cuántos están agradecidos? Hablamos de la consagración que había también, hermanos. Estoy hablando del origen de los sacerdotes, de dónde se origina todo eso. Levítico capítulo 8, versículo 24. Fíjese lo que hizo Moisés en esa ocasión para consagrar. Noten esa palabra, consagrar para el ministerio sacerdotal a Aarón y a su descendencia. Tomó de la sangre del sacrificio, hermanos, y untó en el lóbulo derecho de la oreja de Aarón y de sus hijos para consagrarlos. Qué interesante, ¿verdad? El oído, hermanos. Estaba consagrando el oído. El sacerdote debe escuchar la voz de Dios. De hecho, el Shema es eso, ¿verdad? Oye, Israel, escucha. ¿Qué es lo que escucha el sacerdote? Porque su oído ha sido consagrado. No solo su oído, todo, pero ¿qué escucha? La palabra de Dios. Debe escuchar la palabra de Dios. Debe escuchar todo aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios. Todo aquello que es edificante, todo lo que ayuda para la mutua edificación, todo lo que ayuda para el servicio sacerdotal, debe escuchar. Porque ha sido consagrado su oído. Nosotros hemos sido consagrados, hermanos. No de igual manera, pero estamos consagrados. Hemos sido apartados. Somos santificados por el Espíritu Santo. Amén. Apartados para Dios. ¿Qué debemos hacer como sacerdotes? Escuchar la voz de Dios. Amén. Escuchar la voz de Dios cuando se predica desde el púlpito. Escuchar la voz de Dios cuando se predica en las diferentes plataformas. Ahora con el internet, la voz de Dios se escucha en todo el mundo. Gloria a Dios. Pero debemos evitar escuchar lo que no conviene. ¿Por qué? Porque nuestro oído ha sido consagrado para el Señor. Amén. Somos sacerdotes de Dios y debemos evitar
lo que no conviene. Las murmuraciones, los chismes, las mentiras, todo eso que no conviene. Porque yo soy un sacerdote de Dios. Entonces cuando van a casa a decir cosas que no convienen, hay que decirle, permíteme, yo soy un sacerdote de Dios, necesito evitar escuchar estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y luego, de la misma sangre, hermanos, tomaba Moisés y les ponía en las manos, en el pulgar derecho, les untaba la sangre para consagrar sus manos. Levantemos manos santas, dice el Señor, ¿verdad? A través de Pablo. Sin ira, sin contienda. ¿Qué es lo que tocamos? ¿Qué es lo que palpamos? ¿Qué es lo que buscamos? Porque somos sacerdotes consagrados para Dios. Manejamos dinero mal habido. ¿Qué es lo que hacemos? Porque somos sacerdotes del Dios Altísimo. Andamos hurtando, agarrando, tomando lo que no debemos. Somos sacerdotes del Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y luego le ponía también, hermanos, en el dedo derecho del pie. Nuestros pies han sido consagrados para el servicio de Dios. Amén. ¿A dónde vas? ¿En qué lugar estás? Mirad cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Los pies. Vamos a la casa del Señor a gozarnos, ¿verdad? ¿A dónde vas? A la casa del Señor. ¿A dónde vas? A visitar a un enfermo. ¿A dónde vas? A un antro. ¿A dónde vas? A un baile. ¿A dónde vas? A un concierto mundano. Sacerdote del Señor, del Dios Todopoderoso. En la mitra, lo que le ponían a Aarón y bueno, en este caso al sumo sacerdote, llevaba una diadema de oro que decía santidad a Jehová. Amén. Nosotros somos real sacerdocio, somos santos, hermanos, y debemos buscar nuestra santidad. Hemos sido consagrados no solamente nuestro oído, nuestras manos, nuestros pies. ¿A dónde vamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué música cantamos? ¿Qué lugares frecuentamos? Nosotros como sacerdotes debemos ser santos, porque nuestro Dios es santo. Y debemos ir a lugares donde se busque eso. Yo no sé si usted se siente incómodo en una fiesta mundana. Yo me siento incómodo. Si no se siente incómodo, entonces tiene problemas. Tiene problemas. Si se siente bien allí en una fiesta donde hay borrachos y droga y todo eso, tiene problema. Pero si se siente incómodo, dice, no, yo no encajo aquí, no debo. Vamos bien. Amén. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Santidad a Jehová. Dios nos ha lavado, no con sangre de un animal, con la bendita sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no es nada invaluable, en el sentido, más bien, no es nada, ¿cómo decirlo? Barata, por así decirlo. La sangre de Cristo es preciosa, es valorada, nada se le puede igualar a la sangre de Cristo. Derramar la sangre, hermanos, tuvo un precio inimaginable para que nosotros andemos haciendo cosas que no convienen. Deliberadamente. Cuando nosotros planeamos deliberadamente escuchar, tomar o ir a lugares que no convienen, cuando nosotros actuamos deliberadamente así, hermanos, la estamos regando. Estamos tomando la sangre de Cristo en poco, la obra de Cristo en poco. Todo lo que Dios ha hecho para limpiarnos, para santificarnos, para consagrarnos, lo tomamos en poco.
Y eso no debe ser. Al contrario, hermanos, debemos de ser sacerdotes de Dios, santos, para que Dios se digne, ¿verdad? Y pueda recibir nuestras ofrendas, nuestros sacrificios. Amén. Es algo maravilloso. Imagínese usted que Dios lo vea así. Que diga, ahí está mi hijo, mi hija, mis sacerdotes. A ver, diablo, ¿qué tienes que decir? ¿Verdad? Qué padre, qué bonito. Y en eso debemos andar nosotros, porque somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Nuestro sacerdocio se ejerce, hermanos, dentro de la iglesia, pero más aún fuera de ella, con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Amén. No solo somos sacerdotes los fines de semana. Somos sacerdotes cada día de la semana, cada momento de cada día, de todos los años que Dios nos dé. Amén. Somos sacerdotes aquí, ministrando los asuntos del Señor. Somos sacerdotes allá en el trabajo. Amén. Santos. Por eso la gente nos dice, tú eres diferente. Quiero buscarte a ti porque quiero un consejo. Quiero buscarte a ti, te busco a ti porque quiero que ores por mí, porque yo sé que tú estás más cerca de Dios. ¿Le ha acontecido eso? Andamos bien. ¿No le ha acontecido eso? Hay algo ahí. Hay algo ahí que tiene que poner cuidado. Somos sacerdotes en el hogar, hermanos. Las mujeres son sacerdotes allí en su hogar, en el trabajo, en la oficina, donde quiera que nos encontremos, somos sacerdotes del Dios Todopoderoso. Y debemos andar en santidad y debemos realizar, hermanos, el trabajo que tenemos como tales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el propósito, hermanos, de nosotros como sacerdotes? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermanos, uno de los propósitos es y era ofrecer sacrificios. Ustedes saben bien, hermanos, que en el Antiguo Pacto había una ley establecida para ofrecer los sacrificios, ¿verdad? Todos o la mayoría estamos enterados de ello. ¿Cometías un pecado? Bueno, tenías que llevar un becerro, perfecto. Una cabra si no tenías un becerro. Si no tenías un becerro, pues una palomita de perdido. Si no tenías una paloma, un puño de harina, pero algo tenías que llevar. Amén, para pagar tu culpa. ¿Estamos? Imagínense ustedes, al parecer más o menos eran como 2 millones de personas cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Se instituye el tabernáculo y entonces Dios ordena todo esto. Imagínense ustedes 2 millones de personas, cada uno con su becerro, con su chivo ahí, haciendo fila en el tabernáculo, ¿verdad? Para expiar su pecado. Qué trabajito, ¿verdad? De los sacerdotes. Estaban a 2 manos, hermano, degollando uno y el otro. Parecían super ninjas. Era el trabajo, ofrecer sacrificios a Dios, ofrendas al Señor. Amén. Así era en el Antiguo Testamento. Usted lo puede constatar en Levítico capítulo 16, Hebreos capítulo 5, versículo 1. Ahora, ¿cuáles sacrificios son los que ofrece usted y yo como sacerdotes de Dios? ¿Cuáles son los sacrificios? Romanos capítulo 12, versículo 1.
Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. En sacrificio vivo. Santo. Es vuestro culto racional, dice. Entonces, ¿cuáles sacrificios son los que hoy debemos ofrecer, hermanos, al Señor? Sacrificios vivos, no de animales muertos. Ahora nosotros somos los sacrificios, pero vivos. Amén. Hebreos 13:16 habla de que las buenas acciones, el buen comportamiento, dice, de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cuáles son sus sacrificios ahora, hermano? No es degollar a los animales. Ahora es presentarse usted mismo en servicio a Dios. Amén. En servicio al Señor. ¿En qué está sirviendo? Aquí dentro del templo del Señor. ¿En qué está sirviendo? ¿Es un buen sacerdote? ¿Una buena sacerdote? ¿En qué está sirviendo? Esos son los sacrificios. Está leyendo la palabra, orando, intercediendo por los demás, buscando la salvación de los demás, predicando el evangelio, invitando personas, portándose bien como debe ser, en donde quiera que se encuentre. Esos son los sacrificios. No se trata de agarrar el cuchillo y degollar animales, no, se trata de nosotros mismos ofrecernos en servicio a Dios y a los demás. ¿Es usted un sacerdote de Dios? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Otro de los propósitos era enseñar la ley de Dios. Nehemías capítulo 8 nos habla de que el sacerdote enseñó la ley del Señor. Todo el Antiguo Testamento nos habla de que los sacerdotes eran los que estaban instituidos para enseñar la ley de Dios. Amén. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo. Cada uno de nosotros está para enseñar la ley de Dios, comenzando con su casa. Entre matrimonio, enseñando la palabra de Dios. Amén. Usted como esposo enseña la palabra de Dios a su esposa. Usted como esposa enseña la palabra de Dios a su marido. Eso es lo que se debe hacer. Enseñar a los hijos, ¿verdad? Segunda Timoteo 4:1-4 dice: te encarezco delante de Dios nuestro Señor, dice Pablo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda solicitud, con toda doctrina. Amén. Porque llegarán tiempos peligrosos donde no querrán escuchar la sana palabra de Dios. A los padres nos dice el Señor a través del apóstol Pablo que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, enseñando la palabra de Dios. ¿Cuántos hacemos eso? Amén. Enseñar la ley de Dios, hermano. Yo recuerdo cuando estaban chiquillos los niños, hasta cantando les enseñaba la palabra de Dios. Y les decía, ¿la quieres explicada o cantada? Y las niñas decían, la pelona, ¿dónde está Abigail? Cantada, papi. Y a cantar la palabra de Dios. Me llevaba un pintarroncito para enseñar. No solo la palabra de Dios, también matemáticas, y eso me daba flojo. Matemáticas y que ciencias naturales y todo eso.
pero la palabra de Dios. Amén. Hay que enseñar a los hijos. Somos sacerdotes del Dios Todopoderoso. Dele un aplauso de alabanza, hermano. Y lo otro lo menciono de manera general porque está implicado a lo que ya he dicho, hermanos. Lo otro era servir en el tabernáculo, en el templo. Éxodo 27, 21. En todo lo que se ocupara. Amén. En el aseo, en el mantenimiento, en llevar a cabo las actividades, programas, oraciones, todo eso, hermanos. Ahora en nuestro tiempo, servir en el tabernáculo. Aquí hay mucho que hacer en el edificio, pero más hay mucho que hacer en el edificio espiritual. Amén. Mucho que hacer. Aquí en el edificio físico hay mucho que hacer. Amén. Gracias a Dios tenemos un hermano que dijo: yo quiero ayudar allí en todo lo que se requiere en el edificio. ¿Verdad, hermano Carlos? ¿Sí se acuerda? No se le olvide, hermano. Uno se anotó. Hay necesidad de hacer el aseo, de venir y dar una limpiada a las sillas, ya unas están muy sucias. Hay tanto que hacer, pero más aún hay que hacer entre nosotros. El templo espiritual de Dios, el edificio espiritual, ustedes, hermanos. Hay mucho que hacer. Necesitamos predicar a la gente el evangelio de Cristo. Necesitamos movernos, hermanos, traer invitados, conseguir personas para darles las lecciones del evangelio. Nuestro oído ha sido consagrado para escuchar la voz de Dios y obedecerla, pero también para escuchar la voz del perdido. ¿Estamos? Cuando nos dice: ya no sé qué hacer con esta situación, es la voz del perdido que está diciendo: ayúdame. Cuando va el perdido y dice: ora por mí, a ti sí te escucha el Señor, es la voz del perdido que te dice: ayúdame. Y nosotros a veces nos quedamos. Qué maravilloso va a ser, hermanos, y esperemos que el Señor nos bendiga a todos, ¿verdad? Los que ya somos sacerdotes del Señor, para en realidad ponernos las pilas y realizar nuestra función. Qué maravilloso va a ser cuando de tu corazón, impulsado por el Espíritu Santo que vive allí, te dejes guiar para predicarle a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de la escuela, que te ayude, te impulse a trabajar con tu familia, que te lleve a servir en todo lo que puedas para la gloria de Dios, en darle el primer lugar al Señor, atender todas las reuniones, etcétera, etcétera. Qué maravilloso va a ser. Tu conciencia va a estar en paz, contigo, con Dios, con la iglesia y con este mundo. No habrá nada ni nadie que te esté ahí diciendo. ¿Sí? Amén. Nada ni nadie. Y ahí vamos a encontrar la plenitud, nuestra realización. Ahí se va a cumplir el propósito para lo cual nosotros fuimos creados y trasladados a este mundo. Porque ahí está la bendición. ¿Quiere encontrar la felicidad? Sea un buen sacerdote. ¿Quiere encontrar la paz? Sea un buen sacerdote. ¿Quiere prosperidad espiritual, crecimiento, madurez? Sea un buen sacerdote. Haga lo que tiene que hacer y va a ver que su vida va a cambiar desde su interior. No va a haber nada, ni nadie, ni ninguna situación que la pobreza, la escasez, nada de eso lo va a detener, porque usted va a tener el gozo, la seguridad, la esperanza en el Señor. Amén. Ahí está nuestro sumo sacerdote, nuestro redentor. Él está intercediendo por nosotros, allá en el cielo. Él, al igual que nosotros, hermanos,
fue lavado cuando se bautizó. No porque tuviera pecados, todos lo sabemos, pero había que cumplir ese mandato. Fue ungido con el Espíritu Santo. Amén. Fue consagrado desde antes de la fundación del mundo para que fuera nuestro sacerdote y nuestro cordero inmolado. Porque Él fue sacerdote y cordero a la misma vez. Impresionante, ¿no? Él enseñó la ley, Él cumplió la ley, Él trajo la gracia a la humanidad. Él es el sacerdote perfecto, el cordero inmaculado, y está a favor nuestro. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Hermanos, un llamado a la conciencia. Somos sacerdotes por nuestra unión con Cristo. No se sienta menos si usted es un, ¿qué será? Constructor que anda de maestro albañil. No se sienta menos, hermano. No, amén. No. Si usted está en Cristo, es un sacerdote. Amén. Ni tampoco se sienta más si usted es un ingeniero. Si está en Cristo, es un sacerdote. No se sienta si es mujer, porque a veces las mujeres se sienten, ¿verdad?, que no valen. No, hombre, hermanas, ustedes valen muchísimo. Ustedes son sacerdotes de Dios. No se sienta si es pobre o es rico. No, usted es un sacerdote de Dios porque está unido a Cristo. No porque sea el mejor de los hombres o la mejor mujer, no, es por la gracia de Dios, es por Cristo nuestro Redentor. Usted es un sacerdote. Y como sacerdotes tenemos una función en este mundo. Seamos conscientes, hermanos, y apliquémonos. Ya he mencionado para lo que estamos aquí como sacerdotes en este mundo. Llevemos a cabo nuestra función. Amén. ¿Va a haber cambios? Hágalos. Vale la pena. La iglesia, hermanos, necesita levantar la voz, necesita realizar su función, porque tenemos un mundo muy perdido. Hay mucha gente que está gritando, ayúdame. Necesitamos ir por esa gente. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo se edifica con cada sacerdote que ejerce su función a favor de los demás delante de Dios. Lo repito nuevamente. La iglesia de Cristo se edifica con cada sacerdote que ejerce su función a favor de los demás delante de Dios. Si usted es un sacerdote, una sacerdote, está siendo una piedra viva, porque somos piedras vivas. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo te alabamos, te glorificamos. Queremos agradecerte por tu palabra, Señor, y por la dicha que nos da de ser sacerdotes tuyos para ministrar tus asuntos y los asuntos del pueblo. Cada uno de nosotros, Señor, se ha movido por tu Espíritu Santo para evaluarse a sí mismo y ver qué cambios necesitamos hacer para ser verdaderamente sacerdotes tuyos, aprobados. Y todos aquellos que todavía no lo son, Señor, te suplicamos que el Espíritu Santo los guíe a arrepentimiento y que pronto puedan convertirse a ti, unirse a ti, y al hacerlo convertirse en sacerdotes tuyos. En el nombre de Cristo oramos, Padre. Amén. Amén. Y un aplauso al Rey de Reyes, el Señor de Señores.